Muchos aquel día que yo prediqué por qué y para qué somos probados no estuvieron aquí. Fueron como 6 o 7 personas que no estuvieron. Y ahora veo que hay unos poquitos también que no están. Y vamos a predicar la segunda parte, por qué y para qué somos probados. Déjeme decirle que tenía yo un mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón también, que es el temor a Jehová. Porque hoy ya no se conoce ni se predica lo que es el temor al Señor. Y estaba fuerte en mi corazón, pero cuando prediqué esta palabra la primera vez, el Señor continuó toda la semana con ese mensaje en mi corazón. Y pude entender que el Señor quería que yo siguiera predicando o enseñando de por qué somos probados. ¿Ok? Y voy a hacer un poquito de recuento. Yo les hablé aquel día que las pruebas tenemos que tomarlas como bendición. ¿Por qué? Porque el libro de Santiago, el capítulo 1, versículo 2 dice, Pablo hablando, Pablo, un hombre que experimentó muchas pruebas, tenía toda la autoridad para hablar de las pruebas. Amén, porque pasó, y lo podemos ver en el libro de Corintios, capítulo 11, que él habla todo lo que pasó. Y tenía una carga más encima, fuera de todo lo que pasó, que para él no era nada. Dice, tengo una carga en mi corazón, que son las iglesias. Es lo que nos debe estar cargando en estos momentos, las iglesias, hermano. Porque las iglesias de Cristo no tienen futuro. Lo vemos por el libro de Apocalipsis, que hay una sola iglesia, que es la iglesia de Filadelfia. Todas las demás se les da un llamado de advertencia. Corrige tu camino. A otras les dice sinagogas de Satanás. ¿Cuántas sinagogas de Satanás hay hoy en la iglesia del Señor? Y hermano, y no lo digo yo, lo dice el Señor. Y está hablando un hombre que fue llamado, que cuando dice la palabra que no dice si iba en camello, si iba en caballo o caminando, que se cayó. Yo le voy a poner que iba en caballo porque era un noble. Los nobles solamente usaban los caballos. Y se cae y queda ciego, lo toma Ananías, ora por él. Ananías, un hombre obediente, imagínense, sabía quién era Pablo. Pero el Señor, ¿qué le dice a Ananías? Mira, ve y ponle las manos a este, porque este va a saber cuánto le es necesario padecer por mi causa. O sea, nosotros los cristianos hemos nacido para sufrir y padecer, pero todo en el Señor tiene un propósito, y un propósito eterno y con un peso de gloria, hermano. Porque Dios no te llama para sufrir, para que tú no seas ni hagas nada. Todo lo que el Señor te ha llamado a hacer, tú lo vas a lograr, siempre y cuando tú puedas pasar la prueba. Amén. Y vamos a seguir leyendo el capítulo con el mismo versículo que está en Lucas capítulo 22, versículo 31 al 34. Dice así la palabra del Señor. Jesús anuncia la negación de Pedro. Cuando todo lo tengan, nos ponemos de pie. No les dije lo que dijo Santiago, pero se los voy a decir. Jesús 22, 31, Lucas. Jesús anuncia la negación de Pedro. Con estos mismos versículos hice la primera parte y esta es la segunda parte. Amén. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú una vez vuelto confirma o fortalece a tus hermanos. Él le dijo, mire cómo le dice, él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor por las pruebas. Amén. Porque son importantes para nosotros. Oh bendito Padre Celestial.
delante de tu presencia estamos para rogarte, Señor, así como tú me ministrabas en los estudios, que lo que tú me diste, Señor, yo pueda traspasarlo con fidelidad, Padre amado, sin quitarle y sin ponerle. Señor, tú sabes cuánto temor hay en mi corazón de ocupar palabras que no son bíblicas, Padre amado. Señor, pero te ruego que este mensaje quede grabado en nuestros corazones y esta palabra, Señor, nos fortalezca. Señor, que nos fortalezca, que nuestra fe, Señor, sea gigante, Padre amado, porque es el motivo de las pruebas, Padre amado, de fortalecer nuestro carácter, Padre amado, de que nosotros, Padre amado, como hablábamos, que tengamos un carácter, Señor, como el de tu Hijo amado, Señor, que a lo malo le llamemos malo y a lo bueno, bueno, Señor, porque no podemos, Señor, agradar a este mundo jamás, Señor. Vamos a poder agradar a este mundo, Señor, porque nosotros, Señor, primeramente somos cristianos y vamos en contra de la corriente de este mundo, Padre amado. Es como Pablo lo decía, Señor. Pero nosotros queremos agradarte a ti, Padre amado. Mira, yo amo mucho a mi familia, a mis hermanos, a mi madre, Señor, pero si tengo que dejarlos por causa tuya, tú conoces mi corazón y tú sabes que yo lo haría, Padre amado. Señor, si tengo que poner mi vida por la tuya, Padre amado, realmente no lo sé. Pero sí lo haría, Padre amado, con temor y temblor, porque sé que tú estarías conmigo, Señor. Señor, oro por cada uno de tus siervos, Padre amado, que esta palabra penetre en sus corazones y que la pongamos por obra, Padre amado, porque de tener pruebas las vamos a tener. Porque, Señor, dice tu palabra que esta leve tribulación está hablando de nuestra vida, que es una leve vida, Padre amado. Así como es leve, también va a ser nuestra vida probada hasta el día en que tú vengas, Señor. Y que podamos pasarla, Señor, contigo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Antes que nada, quisiera comenzar con una ilustración como comencé ese día. ¿Se recuerdan que les di una ilustración que mi esposa estuvo enfermita y le hice una sopa y la sopa decía el sobre 4 tacitas de agua y yo le eché 2 y cuando la fue a probar no le gustó porque quedó muy contundente? ¿Por qué? Porque no seguí las instrucciones. Las instrucciones se tienen que seguir y me estoy refiriendo a la palabra de Dios. Pero ahora quiero comenzar con otra ilustración que el Señor me daba. Hace poco me compré un televisor de esos modernos, de esos que le llaman 4K y que le llaman inteligentes. Solamente le falta al televisor hablar y caminar. Amén. Pero las instrucciones están en la misma pantalla. O sea, no viene un librito con las instrucciones, sino que está en la misma pantalla. Usted aprieta un botoncito y le aparecen las instrucciones. Pero jamás las he leído. Y solo sé encender y apagar el televisor y cambiar de canales. O ponerla, cuando quiero ver una película, la pongo en DVD. Y es fácil, hermano, porque está ahí mismo en la pantalla para poder leer. Y muchas veces porque uno es cómodo. Y cuando tengo algún problema, que no puedo llegar más allá, llamo a mi hijo Josué. Usted sabe, los jóvenes de hoy son expertos en la computación porque son computarizados. Pero si yo no leo las instrucciones, jamás voy a aprender a usar aquel televisor que es tan moderno. Usted sabe, hoy día todo es moderno. Si nos compramos un auto es moderno, botones por aquí, botones por allá, pero tenemos que leer las instrucciones para poder usarlo bien, para poder sacar provecho de lo que hemos comprado. De eso se trata, de que sean tan modernos. Amén. Y tenemos la palabra de Dios que es nuestra instrucción. Si nosotros no la leemos, jamás vamos a conocer por qué tenemos que ser probados. El mismo Señor Jesús en el libro de Juan, capítulo 16, versículo 33, nos dice a nosotros, no al mundo, en el mundo tendréis tribulación, en el mundo tendréis aflicción, en el mundo tendréis prueba. Coma, dice, confiad, porque yo he vencido al mundo. No está diciendo que tú confíes en tu fuerza, sino confiar porque Él venció por ti y por mí. Entonces, si Él venció por ti y por mí, ¿por qué nos preocupamos y lloramos en las pruebas? Hermano, en las pruebas nos caemos.
en las pruebas nos detenemos. ¿Sabe lo que dice el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 2? Dice, hermanitos míos, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando encontréis en diversas pruebas. ¿Cómo este hombre? Yo no lo entiendo. Santiago, capítulo 1, versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. No está hablando de una prueba, está hablando de diversas, de muchas pruebas. ¿Cómo yo puedo gozarme en una prueba? ¿Cómo? ¿Cómo? Pero si es un mandamiento, hermano. Lo está diciendo Santiago. Mira, hermano, cuando tú pases por pruebas, estos hombres la pasaron. Todos estos hombres tenían la autoridad para hablar lo que escribieron. Tenían la autoridad y no se amilanaban delante de ninguna prueba. Y tenemos el caso de Pablo, hermano. Pablo con Silas, cuando cayeron a la cárcel, dice la palabra de Dios que por predicar el evangelio, no porque eran mafiosos o maleantes o habían cometido una falta en contra del gobierno romano, la falta fue predicar el evangelio. ¿Qué pasó con Pablo? ¿Qué pasó con Silas? Dice que los metieron en el calabozo de más adentro. Usted sabe que las cárceles de antes, el calabozo de más adentro no tenía luz. Era una pocilga, era algo oscuro, era algo maloliente. Nadie se preocupaba de los presos que estaban en el fondo. Y fuera de eso los metieron en el cepo. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que estaban como, después de haber sido azotados con vara, hermano, no con látigo, con vara. Y le deben haber dado más de 39 azotes, porque los judíos daban 39, 40, dicen ellos 40 menos 1, 39. Pero a él le tienen que haber dado más. Le destrozaron las espaldas. ¿Y cómo estaban, hermano? Estaban en el cepo. ¡Oh! Vinimos a predicar el evangelio. Señor, no vinimos a esto. Dice la palabra de Dios que estaban cantando salmos e himnos. Y los presos los oían. ¿Cómo los presos no se iban a convertir viendo a estos dos hombres que habían sido azotados? No lo podían entender y decían, ¿qué tienen estos hombres que yo no puedo, no tengo? Yo quisiera hacer lo mismo, pero no puedo. Tenemos un libro lleno de hombres que fueron probados, de hombres que fueron tentados, de hombres que fueron afligidos. El libro de Pedro, ¿tú sabes por qué era necesario que fuera zarandeado? Pedro dice la palabra que fue zarandeado porque iba a comenzar un ministerio. Y tenía que ser zarandeado. No era la primera vez que lo pedía Satanás para zarandear. Había sido muy zarandeado. Pero esta vez iba a ser zarandeado con el permiso de Jesús. Porque las pruebas, déjame decirte, que no son parte del diablo. Las pruebas vienen y provienen de Dios. Jesús le permitió al diablo zarandear a Pedro. Y no solo a Pedro, sino a los 12. Porque dice la palabra, dice así. Os ha pedido para zarandearos como a trigo. Está hablando de los 12. Si hubiese sido solamente para Pedro, hubiese sido Satanás. Te ha pedido para zarandearte como a trigo. Y una vez vuelto tú, confirma a tus hermanos. Mira, le estaba diciendo, tú vas a volver, porque la prueba no es para siempre. La prueba es algo pasajero. Pero Pedrito, usted sabe, Pedrito, acuérdense que aquí está hablando Jesús cuando estaban en la Santa Cena. Ya Pedrito había hecho muchos milagros. Pedro había hecho muchos milagros, había predicado el evangelio. Y estando ahí con Jesús ya, él se creía el Señor. Y le dice, Señor, yo le dice, yo no te voy a negar.
sí, Pedrito, tú me vas a negar 3 veces. Y en el libro de Mateo y Marcos, él dice, Señor, aunque todos estos se avergüencen o se escondan de ti, este pechito, no. Este pechito no te va a negar. Ok, Pedrito. Ok, Pedrito. Pero era necesario que fuera zarandeado. Jesús lo permitió. ¿Cómo podemos decir, Señor, ¿por qué tú le permites al diablo que me zarandee? ¿Acaso no te sirvo? Señor, ¿no eres acaso tan bueno para que el diablo me zarandee? Por esa misma razón, por ese motivo el Señor tiene al diablo, para zarandearnos. Tú sabes, la zaranda o el colador, en mi país se le llama arnero, se hace una caja, un cuadrado, con la malla, de acuerdo a lo que tú quieras colar. Me acuerdo que yo la usé muchas veces el arnero, cuando quería colar arena y que me quedara finita, le ponía una malla finita. Entonces hay que zarandear con fuerzas para que la arenita me cayera. Y la grande, ¡pum!, la tomaba y la tiraba para otro lado. Bueno, el diablo le pide al Señor a Pedro para zarandearlo. ¿Sabe lo que quería este diablo sucio, asqueroso, cochino y mentiroso? Que Pedro fuera de la cosecha del diablo. Entonces, se zarandea el trigo, ¿ok? Leí, se zarandea de muchas formas. Hay muchos que lo pisan en un saco y lo echan a la zaranda porque ya se suelta la cáscara. Al soltarse la cáscara lo mecen con violencia, ¿ok? Lo mecen con violencia para que el trigo caiga a la lona o lo que tengan, y arriba queda la paja, la mugre y todo lo que es suciedad, porque no solo la cascarita, sino que va paja, piedrecita y mucha mugre, y queda el trigo. Y el trigo después tiene un uso. Así tiene que zarandearnos Satanás. ¿Sabe por qué zarandeó a Pedro? Dios lo permitió porque todavía en Pedro había mucha arrogancia. Pedro, ya como les dije, había predicado, había sanado, y tal vez este hombre tenía mucha confianza en sí. Y nosotros, nuestra confianza en sí no puede ser, tiene que ser la confianza en nuestro Señor. Porque si yo voy a tener la confianza en mí mismo, dejo de confiar en Dios. Y había mucha autoconfianza, tal vez orgullo y mucha seguridad en sí mismo. Entonces fue Pedrito zarandeado con tanta fuerza que cuando el diablo lo zarandeó, le botó el orgullo, la autosuficiencia. ¿Entienden lo que quiero decirle? Que es tan necesario que Dios le permita al diablo que nosotros seamos zarandeados. Porque si en ti está el orgullo, cuando el diablo te zarandee, se va a caer. ¿Y cómo volvió Pedrito después cuando el Señor resucitó y el Señor se encuentra a Pedro? Y Dios lo restaura. Porque ya en Pedro no había paja. Pedro era más trigo que paja. Pedro era más trigo que paja y más fe que emociones. Y cuando el Señor se le presenta, porque el Señor, mira, Pedro no pasó la prueba, pero se encontró con el amor de Jesús. ¿Y qué le dice Jesús? Vamos al libro de Mateo 26:33. Se me perdió. Ok, se me fue. No, está en Juan, perdón. En Juan está.
San Juan. Ok, me equivoqué. Es Juan 21, del 15 en adelante. Usted sabe que no podemos hablar por los demás. Entonces Jesús le enseña una lección, porque había todavía mucha arrogancia, mucha humanidad en Pedro. Mucha humanidad. ¿Por qué el Señor cuando lo llama? Acuérdese que también le había cambiado el nombre. Le había puesto ¿cuánto? Pedro. ¿Y qué significa Pedro? Piedra. Una piedrita chica, porque Jesús era la roca, se desprendía de la roca. ¿Y cómo le llama? Simón, Simón. Satanás me ha pedido para zarandearos. Le estaba diciendo que con ese nombre era un hombre común. Y que iba a ser probado. Pero no pasó la prueba, Pedro. No la pasó, pero no perdió su fe, que es lo más importante, hermano. Y tuvo un encuentro hermoso con el Señor Jesús. Amén. Y dice así, cuando Jesús se le aparece a Jesús para restaurarlo, él lo negó 3 veces, el Señor le da una restauración 3 veces. Le dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú lo sabes, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. El 16, pero déjeme decirle que ya Pedro había cambiado su actitud. Ya no era el hombre arrogante que le dijo, todo esto se pueden escandalizar de ti. Imagínese con la desfachatez que le dijo, todo esto te pueden esconderse, pueden negarte, pueden despreciarte, pero yo no. Pero ahora ya con una acción diferente, manso, me imagino que con vergüenza, porque tiene que haber estado con vergüenza y avergonzado. Señor, tú sabes todas las cosas. Las 3 veces le dice lo mismo. El Señor le sana su corazón. ¿Por qué? Porque iba a comenzar su ministerio ya con un espíritu diferente, con un espíritu que dependía total y plenamente ahora del Señor, no de sí mismo. Las pruebas, todas vienen de parte de Dios. Todas, no hay ninguna prueba que sea de parte del diablo. Yo te dije aquel día que hay pruebas y tentaciones. En la tentación no está Dios, pero en la prueba está Dios. La tentación tiene un fin. El diablo te tienta para destruirte, matarte y robarte. Pero la prueba tiene el fin de que tu carácter cambie, de que tu carácter se forme al carácter de Cristo. Eso es la prueba, hermano. La tribulación produce paciencia. Eso es lo que dice el libro de Santiago, hermano. Produce paciencia. ¿Y sabe cómo lo podemos ver? En la vida de José. José comenzó a los 16 años a ser probado. Porque en José también había mucha arrogancia. ¿Se recuerdan ustedes cómo le dijo a sus hermanos y a su padre? Y el padre le dijo, ¿cómo le dijo? O sea, nosotros nos vamos a doblegar delante de ti. Porque el hombre todavía tenía mucha arrogancia. ¿Por qué? Porque era el hijo preferido de su padre. Lo tenía muy mal criado. Y Dios tuvo que pasarlo por un proceso largo. José fue muy probado. José fue vendido y sacado de los brazos de su padre. Después pasó como esclavo. De esclavo pasó a la cárcel. Y de la cárcel pasó a ser el segundo al mando en la tierra más poderosa de aquellos entonces. Cuando vinieron los hermanos, ¿qué fue lo que le dijo a los hermanos cuando ya se dio a conocer? Porque pudo entender. Jamás renegó. Sabía que había un propósito en su vida. Sabía que Dios tenía fines de bien con su vida. ¿Por qué? Porque Dios se lo había mostrado en sueños. En 2 sueños. El primero, que la luna y el sol se postraban delante de él. Y después las espigas. Y ese sueño jamás se le fue de su corazón.
Sabía que iba a ocupar un cargo importante, hermano, jamás renegó, pero tuvo que ser probado, el Señor tuvo que moldear ese carácter, porque la tierra iba a depender de él. ¿Y sabe cuál fue el propósito principal? Salvar a su familia, porque de ahí desciende todo Israel, ¿o no? De ahí desciende todo Israel. Las otras cosas son secundarias, que alimentó al mundo completo. Pero Dios pone más cuidado en su pueblo. Y nos vemos a José quejándose. Nos vemos a José llorando. Nos vemos a José hablando en contra de Dios. José pasó muchas pruebas. Y no solo pruebas, sino que fue tentado. Dice la palabra que día a día la mujer lo tentaba. Y la mujer era hermosa, de parecer bello. Hermano, usted sabe lo que una mujer lo provoque a usted. Somos hombres. Pero Jesús no estaba orando por Pedro. ¿Jesús acaso no está orando por nosotros cuando somos tentados? Nos dice la palabra que Él no nos ha dado la tengo aquí. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis resistir. Dios nos da la salida, hermano. Si caemos es por nuestra propia concupiscencia, nada más y nada menos. Pero José dijo a esta mujer, ¿cómo yo le haría eso a mi Señor, que ha puesto su casa por completo bajo mis manos? Lo único que me ha dicho, mira, mi mujer es mía y yo no puedo tocarte. No, tú eres de Él. ¿Y cómo le haría yo este mal tan grande a mi Dios? ¿Cómo yo le haría este mal tan grande? ¡Bum! Y huyó, dice la palabra de Dios. Él no conversó con el pecado. Mira, cuando conversamos con el pecado es cuando caemos. Que dice la palabra de Dios que dejó sus túnicas en las manos de esta mujer y corrió. Es lo que tenemos que hacer con el pecado. No. ¿Y cómo te llamas? ¿Y cómo? Bla, 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 bla. Y caemos. Huye, hermano. Huye de la tentación. Huye. Huye. La fe de Pedro se fortaleció de tal manera que después él pudo escribir. Resistid firme en la fe sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Tuvo tanta fe que pudo escribir. Sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Nosotros con una prueba pequeña lloramos, nos encerramos, no queremos venir a la iglesia, culpamos a Dios. ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué a mí? ¿Por qué no al hermano? Hermanos, te lo está diciendo un hombre que padeció, un hombre que sufrió persecuciones. Santiago, Jacobo era el hermano de Jesús. Gozaos cuando te encuentres en diversas pruebas. El libro de Mateo, las Bienaventuranzas, capítulo 5, versículo 8 o 9, dice, cuando bienaventurado, dichoso, feliz, cuando por mi causa digan toda clase de males contra ti mintiendo. Dice, gozaos, hermano. Imagínate, en las pruebas, ¿quién de nosotros salta? Solamente veo a Pablo y a Silas gozándose en medio de las pruebas. Gozándose. Pero las pruebas, mira para lo que son. Prueba. Es pasar por un examen para evidenciar el desarrollo de nuestra vida cristiana. O sea, vas entendiendo
es pasar por un examen para evidenciar el desarrollo de nuestra vida cristiana, o sea, que vaya creciendo. Por eso son las pruebas, para que vayamos creciendo en el camino del cristiano. Y nada nos perjudique, ningún viento, ningún huracán. No dice el libro de Isaías. ¿Qué dice el libro de Isaías? Capítulo 43, versículo 1 y 2. Dice, aunque pases por las aguas, ¿qué? No te anegarán. Y aunque pases por el fuego, no te quemará. ¿No le pasó a Daniel, a sus amigos, más bien dicho, a los 3 amigos? Que el rey dijo, métanlo al horno y caliéntenlo 7 veces más. ¿Qué pasó cuando lo tiraron al fuego? ¿Acaso ellos negaron a Dios? ¿O se pusieron a decirle, Señor, mira, defiéndenos? Estamos peleando por tu causa y tú permites que nos maten, que nos quemen. ¿Qué le dijeron al rey? Si hemos de perecer, que perezcamos. Si hemos de perecer, ¿qué le dijo la mujer, Ruth, al rey? Cuando se presentó delante del rey, hermano, la tenían que matar, porque nadie se puede presentar delante del rey sin ser llamado por el rey. Y dijo, ¿qué dijo? Esther, perdón. ¿Qué dijo Esther? Si debe perecer, que perezca. ¿Pero qué hizo Esther? Salvó a toda su nación, hermano. Una vida salva a toda la nación, de todo su pueblo. Nosotros podemos salvar a muchas personas. A muchas. Porque mira, antes de comenzar nuestro ministerio vamos a ser probados. Y yo te lo dije aquel día, que vamos a ser probados. Pero en las pruebas Dios nos está advirtiendo, hermano, no nos caigamos. No nos detengamos. Levantemos la mano aunque nos cueste, hermano. Señor, te alabo, Dios te glorifico. Tú me hablaste por tu palabra que íbamos a ser probados. Pero Santiago me dice que me gocen las pruebas. Las bienaventuranzas me hablan de que si están mintiendo en contra mía, sea yo dichoso, bienaventurado, gozoso. Pedro, el mismo Pedro, cuando hablaban de él, Pedro aprendió, hermano, Pedro aprendió, dejó su carnalidad y pudo aprender que las pruebas eran necesarias para su vida. Ahora, si en nosotros está ese orgullo, esa arrogancia, esa petulancia, ¿tú crees que Dios no nos va a probar como Pedro? Porque al fin de cuentas Dios es el que te prueba, hermano. Dios le permitió al diablo zarandear. ¿Quién probó a Abraham? Dice el capítulo 21. Vamos para el libro de Génesis, capítulo 21. ¡Qué calor, Dios mío! 22, perdón. Ay, Señor. Sóplenme, muchachos, sóplenme. Capítulo 22, ¿lo tiene? Ok. ¿Quién es el que prueba? ¿Quién es el que prueba? Y las pruebas son necesarias en nuestras vidas. Muy necesarias. Y Pedro lo dice. Dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. ¿Y cuál fue el motivo de la prueba de Abraham? Son muchos, hermanos. Una, para mostrarle al mismo Abraham, porque el Señor cuando ve que levanta la mano para matar a su hijo, le dijo, Abraham, detente, ya conozco que temes a Dios. Ni él mismo sabía que temía a Dios. Y se lo muestra. Es una de los propósitos. Porque hay un propósito muy grande. El Señor lo que quería era mostrarle el temor que tenía Abraham a Isaac. Porque de ahí iba una descendencia. De ahí él iba a traspasar lo que su padre tenía de temor a Dios. Lo iba a suceder Isaac. Y después Jacob lo dice. Jacob también aprendió el temor de Isaac.
Porque eso es lo que tienes que mostrarle tú a tus hijos, el temor de Dios en tu hogar para que tus hijos aprendan de ti. No para que puedan decir, no, mira, con mi papá y mi mamá, ellos no se juegan con Dios. Ellos son serios, serios. Cuidadito con hablar, si tú invitas a un amigo a hablar de Dios delante de ellos o a hablar de los siervos de Dios delante de ellos. Porque ese es el temor, hermano. Y Dios prueba, hermano. Dios prueba a los suyos. Dios nos prueba. Porque, déjame terminar, lo que es prueba. Es pasar por un examen para evidenciar el desarrollo de nuestra vida cristiana. Se prueba nuestra fe, nuestro carácter, nuestra paciencia, humildad y confianza en Dios. Nos ayudan a purificar nuestro carácter. Tenemos el carácter de Pedro que fue purificado. Ya fue sanado aquel hombre de toda su arrogancia y orgullo. Es lo que muchos tenemos a veces, hermano. La arrogancia. Entonces, cuando cometemos una falta y ofendemos a un hermano, ¿cómo usted tiene que venir? Con su cabeza agacha, arrepentido, y decirle, hermano, perdóname. Porque a muchos aún les cuesta pedir perdón. Y eso es orgullo en el corazón. Entonces, cuando tú veas que tienes orgullo, ¿sabes lo que va a hacer? El diablo va a tomar la zaranda, te va a meter adentro y te va a zarandear con fuerzas para que caiga la paja y quede el trigo. Porque tenemos que botar muchas cosas aún. Somos trigo y tenemos que llegar a ser el trigo perfecto. El trigo que es útil. Hay muchas imperfecciones todavía en nosotros, muchas impurezas. El trigo cuando está listo, usted sabe, lo usan para hacer tortillas para los mexicanos, pan para nosotros y tantas cosas ricas. Así es el trigo cuando está limpiecito, hermano. Y el Señor les hablaba a sus discípulos con ejemplos que podían entender. Con ejemplos claros. Ellos lo podían entender fácil, porque usaban la zaranda todo el día, hermano, todo el tiempo. Asimismo nos está hablando a nosotros con palabras fáciles de entendimiento, que no queden dudas, hermano, para que cuando tú seas probado no reniegues. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú eres probado te lleva de gloria en gloria, de gloria en gloria. Cuando tú no pasas la prueba como Pedro, ahí está el Señor restaurándote. ¿O acaso el Señor lo desechó? Hay muchas pruebas que no vamos a pasar. Muchas. Pero con esta palabra tenemos que pasarlas. Porque sabemos que la prueba viene de parte de Dios. ¿Para qué es la prueba? Para que forme el Señor nuestro carácter al carácter de Cristo. Amén. Ahí Julito estaba dando el testimonio de nuestras familias. Si mi familia está en el mundo y está en el pecado, yo no voy a compartir con ellos. No me voy a contaminar. Prefiero quedarme aquí, orar por ellos para que el Señor obre. Pero si yo participo con ellos, ¿cómo yo le voy a estar dando testimonio de lo que yo soy? Mire lo que le dijeron a Julito. Mira que bien baila para ser cristiano. Él no es cristiano, pero aparentan, apariencia. ¿Entiende lo que le digo? El diablo se ríe. El diablo se ríe en tu propia cara, hermano. ¿Cómo tú vas a convertirlos? Me quedo aquí en mi casita, oro por mis hermanos, oro por mi mamita y por todos los míos. ¿Tú crees que Dios no me va a honrar? Dios es bueno, hermano. Dios es bueno, Dios es bueno. Mira lo que es tentación. Es la incitación a pecar por parte del diablo, aprovechando la debilidad del hombre para alejarlo de Dios. Eva y Adán fueron tan débiles que cayeron en la tentación. Adán cayó en la tentación por no dejar sola a su mujer. Porque fue tentada Eva. El diablo sabe a quién tienta.
El diablo sabe que a quién se le va a acercar para tentar. Al que es debilucho, se le acercó a la mujer, porque la mujer no tenía la orden, era Adán, y le dijo, mira, Dios, ¿hacía que Dios te ha dicho que no coman de ese árbol? Sí, le dijo, come, tú vas a ver que te va a gustar. Y comió y le dio al esposo, y el esposo, por no desagradarla, comió. Todavía no estaba Pablo para decirle, mira, hay que agradar a Dios, no a los hombres. Todavía Pablito no aparecía en la escena. Pero si tu mujer te va a hacer pecar, ¿tú vas a caer por agradarla a ella? Como pasó con esta madre que fue tentada y prefirió seguir la tentación a quedarse a honrar el nombre de Dios. Les vuelvo a leer lo que es la tentación. Es la incitación a pecar por parte del diablo, aprovechando la debilidad del hombre para alejarlo de Dios. Yo puse Eva y Adán. José, tentado por la esposa de Potifar, pero no pudo tentarlo el diablo. No pudo. ¿Sabes por qué? Porque huyó. Ahí es cuando Eva se quedó hablando con la tentación. Y después Adán con su mujer. Y cayeron en pecado los dos. ¿Y qué hizo José? ¡Bum! Patitas, ¿pa' qué te quiero? Salió corriendo el hombre. Y podría haberse quejado con Dios. Señor, mira, arranco de la tentación, te quiero honrar y me meten preso. ¿Cómo es esto, Señor? ¿Cómo esto? Porque todavía tenía que pasar por la zarandela. Todavía el Señor lo estaba procesando, tenía que botar muchas cosas más. Hasta que las botó, iba pasando a otro peldaño. Nos dice la palabra que vamos de victoria en victoria y de gloria en gloria. Pero ¿cómo vamos a ir si no somos zarandeados, hermano? ¿Cómo? Yo les dije ese día que para pasar, como cristianos todos somos probados. No hay cristiano que no vaya a ser probado. Y el que no quiere ser cristiano, o sea, el que no quiere ser probado, no es cristiano. Porque tiene que ser probado. Nuestra fe tiene que ser probada. Mira lo que dice el libro de Primera de Pedro, versículos 6, 7. Dice, las tribulaciones y las pruebas es tan necesario que seamos afligidos en diversas pruebas porque es la única manera de que nuestra fe sea probada. Eso lo dice Pedro. Mira, ya el hombre maduro, entendido, con autoridad para hablar de las pruebas, porque ya había pasado muchas pruebas. No es que comenzó su ministerio y sus pruebas terminaron. Él siguió siendo probado y la prueba más fuerte que tuvo, ¿sabe cuál fue? Cuando lo llevaron a la cruz. Y él dijo, ¿cómo yo he de morir como mi Señor? Pónganme cabeza abajo. Esa fue la última prueba que pasó. Porque nosotros como cristianos no es un tiempo de pruebas que vamos a tener, es toda nuestra vida. ¿Sabes cuándo se van a acabar nuestras pruebas? Cuando venga Él por nosotros. Amén, amén. Ese fue el último día en la tierra que tú no fuiste probado, cuando Él venga por ti. Pero día a día, hermanos, que esto tiene que llevarnos de gloria en gloria y el camino al cielo de aquí, como dicen por ahí, de aquí para adelante. Nada nos puede detener, nada. Son 3 tipos de tentaciones que hay. Las que vienen por nuestra concupiscencia. Apréndase bien esa palabra, es concupiscencia. Y yo puse de ejemplo, ¿usted sabe a quién? A Salomón. ¿Sabe lo que es concupiscencias? Las que vienen por nuestra propia concupiscencia son los deseos desordenados, sexuales. Salomón, ¿cuántas mujeres tenía? ¿Por qué? Porque tenía deseos sexuales desordenados, hermano. Si yo me caso con 2, con 3, con 4 mujeres, ¿por qué? Es porque soy un psicópata. Sí, hermano. Hay deseos desordenados. Eso es la concupiscencia, hermano. Salomón tenía, dice, 700 esposas y 300 concubinas. ¿Usted sabe lo que cuesta mantener una? Ahora con mil, el hombre, déjeme decirle, tal vez me salga del tema, pero ¿usted sabe que explotó a su pueblo para mantener 1000 mujeres? ¿Usted lo sabía que después el hijo de él, cuando queda gobernando, qué le dicen los ancianos? Los ancianos le dicen, mira, tu padre
azotó al pueblo, lo tiranizó. Ahora tú, como hijo, le dices, quita un poquito el yugo de las cargas que nosotros tenemos que pagar. ¿Se recuerdan Jeroboam? Ese era el hijo de Salomón, porque Salomón, para mantener su reino, hermano, explotaba a ese pueblo. ¿Por qué? Porque se desvió totalmente de Dios. No estaba en Dios. Dios le dio sabiduría, pero no la supo aplicar. Las mujeres, ¿qué pasó con tantas mujeres? Lo desviaron. Lo desviaron, se apartó de Dios, hermano. Ya no tenía la sabiduría que tenía al comienzo para gobernar, para ser dirigido por Dios. Por eso quédese tranquilito con una. Ok, dijimos que son 3 los puntos. Los voy a decir y después les voy a ir. La primera es por nuestra concupiscencia. Y tenemos muchos casos en la Biblia. Amén. Muchos casos de concupiscencia. Le nombré uno, Salomón. Las que vienen por causa del maligno. Las que vienen por Satanás. José fue tentado por el maligno. ¿Usted cree que José no fue usado? O sea, la esposa de Potifar no fue usada por Satanás. ¿Usted cree que a Pedro no lo tentó Dios? O sea, lo tentó Satanás. ¿No dice la palabra que Dios le permitió? ¿Fue tentado por Satanás? La 3, la que es permitida por Dios para probarnos. La tentación, la que es permitida. Escuche bien, la tentación, la que es permitida por Dios para probarnos. Wow, usted me está diciendo, ¿y eso? ¿Quién llevó a Jesús al desierto para probarlo? ¿Qué dice la palabra en el libro Mateo? Dios, ¿quieren leerlo? Para que vean que eso sí que está en Mateo. Mateo 26, creo, 4, 26, 4. O sea, 4. 4:1. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. O sea, son 3 las clases de tentaciones. Y a todas nosotros le culpamos al diablo. Hay una que es por nuestra carnalidad. Hay otra que viene de parte de este señor oscuro, del diablo. Y hay otra que viene de parte del Espíritu Santo de Dios. Pero Dios la usa, ¿viste el caso? Para ser tentado, porque tenía que ser tentado para empezar su ministerio, tal cual Pedro. Porque cuando comencemos a movernos como iglesia, mira, vamos a ser muy, muy probados. Muy probados. Y la prueba, como te dije, no es para derribarte. Jamás el Señor te haría daño. Jamás el Señor te haría mal. Jamás. Tenemos un Dios muy bueno. Muy, 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 muy bueno. ¿Cuántos hombres en este libro fueron probados y pasaron la prueba? ¿Cuántos hombres fueron tentados y pasaron la prueba? O algún como Pedro no la pasó, pero no perdió su fe. Porque nosotros muchas veces hemos sido probados y no hemos pasado la prueba. No voy a pedir que le levanten las manos porque hay muchas pruebas que no hemos pasado. ¿Por qué? Porque no hemos tenido el conocimiento suficiente. Porque no hemos leído la instrucción. El pueblo de Jesús, el pueblo de Dios, dice la palabra de Dios en Oseas, que murió porque le faltó ¿qué? El conocimiento. ¿El conocimiento de qué? De la palabra de Dios. Para no caer en tentación. Para no caer en la prueba, o sea, no pasarla, más bien dicho, tenemos que leer las instrucciones. El Señor nos dejó ejemplos para que nosotros copiemos e imitemos a estos hombres, hermanos. Póngase a pensar ahora en Job.
Mire, el primero para mí, el que fue probado y nadie va a ser probado como él, es Jesús. Nadie. Porque nadie puede resistir lo que él resistió. Y déjame decirte que él fue probado como hombre, no como Dios. Él fue probado como hombre, como carne. Llegó un momento que estaba en el Getsemaní orando a su padre y le decía, Padre, y le caían gotas de sangre, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero. Esta prueba, papito, tengo que pasarla y vencerla, porque tengo que llevar muchos a la gloria. Y ahí estabas tú y estaba yo. Pero después de Jesús hay otro hombre que ha sido muy probado. Y yo no quisiera ser como Job. No quisiera, pero Dios es sabio. ¿Tú sabes lo que dice el Salmo 119, 75? Dice que la fidelidad de Dios, y conforme a tu fidelidad, me afligiste. ¿Sabes lo que quiere decir? A su fidelidad, Él te va a afligir de acuerdo a lo que tú puedas cargar. Si tú no puedes pasar la prueba de Job, Él no te la va a poner. Si no puedes pasar la tentación de José, Él no te la va a poner. Él no la va a permitir. Porque te va a destruir la tentación. Pero la prueba, si no la pasaste, ¿qué pasa si no pasaste la prueba? Te encuentras con el amor de Jesús, diciéndote, hija, no la pasaste, pero aquí estoy yo. Hay una prueba bien grande que están pasando nuestros pastores. Oremos para que la pasen. Si tú puedes cargar 50 kilos, el Señor no te va a poner 51. ¿Sabes por qué? Porque a los 51 te vas a caer, te vas a doblegar. El Señor te va a poner la carga que tú puedes llevar. Y conocí a Job, porque el mismo, ¿quién metió a Job en la prueba? ¿Fue el diablo? ¿Quién metió a Abraham en la prueba? ¿Fue el diablo? ¿Quién metió en la prueba a Pedro? ¿Fue el diablo? ¿Quién nos mete en la prueba? Es el Señor, hermano, porque es necesario que seamos zarandeados. Cuando el diablo nos zarandea, se cae todo lo que de ti nos sirve. Dice la palabra de Dios en el Salmo 34. Muchas son las aflicciones del justo. Muchas son las aflicciones del justo. No está hablando del mundo. Está hablando de nosotros. Somos los justos, justificados por su sangre. Muchas son las aflicciones del justo. Muchas. Pero de todas ellas le librará el Señor. ¿No lo vemos en la palabra de Dios que salvó a los 3 muchachos? ¿No vemos que salvó a Daniel de la boca de los leones? Job tenía un propósito el Señor. Hombre como ese, después de Jesús, yo no veo en la Biblia que fuera tan probado. Vamos al libro de Job, capítulo, usted sabe que está antes de los Salmos. Vamos a leer del 6 al 22. Ok, cuando lo tengan me dicen amén.
Yo lo voy a leer, ¿ok? Dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado de mal? Mira qué testimonio tenía Dios de este hombre. Este hombre Job no era como los fariseos, que los fariseos en las plazas públicas se tiraban gloria, y yo soy así, yo soy acá, yo no oro como ese, yo diezmo aquí, diezmo acá. Qué testimonio, hermano. Pero Dios, ¿cómo habla de este hombre? Temeroso de Dios. Que no hay hombre como él en la tierra. ¿No lo has considerado? Como Dios provocó al diablo porque Dios tenía un propósito, quería mostrarle al diablo quién era Job. Porque el diablo pensaba, hermano, el diablo pensaba que Job le servía por los bienes materiales que Dios le había dado. Tantos bienes materiales, le había dado ganados, le había dado hijos, criados. Era el hombre más rico de esa tierra. Pero el diablo se equivocaba porque Job no le servía por los bienes materiales. Voy a leer el 22, el 21. Después de que perdió todas sus cosas, sus hijos, su ganado, criados y todo lo que tenía lo perdió, dice el 21, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito. ¿Cómo este hombre, hermano? Póngase a pensar. ¿Tú sabes lo que es perder a tus hijos? No lo sabemos porque no lo hemos perdido. Perder todas sus riquezas, todos sus ganados, sus propiedades, y fuera de eso que le mande una sarna, y aún no renegaba de Dios. Hasta su mujer le dijo, reniega de ese Dios y muérete. Después llegan los amigos que en vez de ayudarle lo estaban destruyendo. Tú sabes que había un propósito. Hay muchos propósitos en este libro. En la historia de Job. El Señor quería mostrarle que un hombre mortal podía serle fiel. Que no solamente le servía, que no solo le servía por los bienes que Él le había dado, sino que le servía porque le temía y porque amaba a Dios. Pero también hay otro propósito grande. En el capítulo 42 de Job, mira lo que dice al final ya, después de haber peleado con sus amigos, peleó con Dios, peleó con él mismo, y dice, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiadas maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oída te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Cuál fue el propósito de la prueba? Otro propósito de la prueba. Que él solamente de oídas lo había escuchado. Pero ahora en el medio de toda esa prueba, en medio de todo lo que pasó, ahora sus ojos lo veían. Y no es así, hermano. Cuando estamos en pruebas, en tribulaciones, ¿qué haces tú? ¿Te arrancas o te arrodillas y lloras delante del Señor? Y le pides que te dé fuerza para que pasemos aquella prueba. No lo haces. Eso nos acerca más a Dios. Mucho más cuando somos probados. Porque ninguno de los hombres, como te vuelvo a decir, jamás fue desamparado en medio de las pruebas. Jamás. Porque le servimos a un Dios bueno y poderoso. Por eso, hermano, en las pruebas no nos acobardemos de ser probados. Vamos a ser probados. Porque yo quiero que caiga mucho de la paja y escoria que aún hay en mí. Mucho.
Job pudo llegar a decir, de oídas te había oído, pero ahora al caminar de toda esta tremenda prueba, mis ojos te ven. Dice el libro de Isaías 45:7. Vamos para allá, Isaías 45:7, y también lo dice el libro de Job. Amén. El libro de Job, capítulo 5, versículo 18, dice que Él hace la herida, pero también la venda. El libro de Isaías dice, el 6, capítulo 45, versículos 6, 7. Dice, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo. Yo Jehová y ninguno más que yo. Ese es el único que puede hablar así, hermano. Y dice, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Job pudo entender. Le dijo a su mujer, ¿recibiremos solamente el bien de Dios y no el mal? Pero ahí está mal traducido, porque Dios no le hace mal a nadie. Es aflicción o tribulación. Él pudo entender que estaba siendo probado y que estaba siendo zarandeado por Satanás. Lo pudo entender porque le dice a la mujer, no hables así, le dice. ¿Acaso no vas a recibir el bien? Y lo demás que te mande el Señor, las tribulaciones, las aflicciones, ¿no las vas a recibir? ¿O solamente queremos ser bendecidos y no pasar por pruebas? Y entonces, ¿cómo veríamos la gloria del Señor el día de mañana? Si no hemos sido probados, no hemos sido zarandeados. Comencé con una ilustración. Hay muchos que aún no saben que vamos a ser probados y creen que este evangelio es color de rosa, que no vamos a pasar tribulaciones, pero hay que leer las instrucciones. El mismo Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido. El Salmo 34 dice, muchas son las aflicciones del justo. Para yo poder encender y entender mi televisor, tengo que leer bien las informaciones. Para poder entender que aquí hay hombres que fueron tentados, fueron probados, tengo que leer las instrucciones. Para que el día de mañana el Señor me pruebe, entonces yo venga a la Biblia o sea tentado y diga como José o como Jesús. Lo confronto con la palabra. David también fue tentado y David cayó en la tentación. Cayó en dos tentaciones. Cayó cuando censó al pueblo de Dios, que dice que Satanás incitó a David. En 1 Crónicas capítulo 21:1, Satanás incitó a David a censar el pueblo. Y después cayó en la tentación de caer en fornicación con la mujer de su prójimo. ¿Por qué? Porque la tentación le entró por los ojos. La vio, la deseó y la codició y la tomó. Por eso la palabra de Dios dice en el libro de Mateo, si tus ojos es ocasión de caer, arráncatelos. No es que tú se arranque los ojos. Si usted está viendo algo en la televisión, algo que no debe, apáguela o cámbiela. Bueno, y para concluir, hermanos, le damos gracias al Señor, amén. Gracias porque tenemos instrucciones. Amén. A ninguno de nosotros nos ha sobrevenido
una tentación o prueba que nosotros no podamos soportar. A nadie de nosotros, nadie. Si no pasamos la prueba es porque hemos sido cobardes, y si hemos caído en la tentación es por nuestra carnalidad. Nada más y nada menos. Amén. Póngase de pie. Gracias le damos al Señor. Amén. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Mire lo que dice Romanos para terminar. Dice Pablo hablando. Otro hombre que tenía autoridad para poder decir lo que escribía. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. En el mismo libro de Corintios dice que en todos somos atribulados. Vamos a ser perseguidos, pero no derribados. Tribulados, pero no angustiados. Este hombre tenía toda la autoridad para poder hablar. Y esa es la otra cosa que nosotros cuando hablamos es porque tenemos autoridad. O sea, si tenemos la autoridad de lo que hemos vivido, Dios nos va a respaldar, hermano. Porque lo hemos vivido, lo hemos soportado. Entonces tú puedes dar un consejo, como después lo dio Pedro. Pedro no pasó la prueba, pero Dios lo restauró. Pero después su fe se afianzó más y pudo escribir lo que escribió. Bueno, vamos a darle gracias al Señor. Pase para acá adelante.